un tipo de obediencia que no se rinde ante el sufrimiento o ante la dificultad. Y para ello, les invito a que abran sus Biblias en el texto que nos corresponde estudiar hoy, que está en Hechos, capítulo 21, versículo 7 al versículo 15. Y mientras, aprovecho para contarles que este pasaje nos relata la fase final del tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Y como recordarán, él y sus compañeros han ido a varias iglesias, de modo que fortalecieron a los creyentes de Galacia y Frigia, colectaron la ofrenda que las iglesias de Macedonia y Acaya reunieron para los hermanos que padecían necesidad en Jerusalén. Luego fueron a Mileto para despedirse e instruir por última vez a los pastores de Éfeso, y de ahí a la ciudad portuaria de Tiro, en donde ellos fueron, buscaron y encontraron y compartieron con los creyentes del lugar. Dicho sea de paso que fue en Tiro en donde los creyentes le dijeron a Pablo que no debía continuar a Jerusalén sin saber que Pablo ya estaba al tanto de lo que le esperaba allí, y aún así seguía determinado a completar lo que Dios le encomendó. ¿Todo por qué? Por amor a Dios y por amor a la iglesia de Jerusalén. Él sabía que en Jerusalén le esperaban dificultades. El Espíritu Santo reveló esto a los hermanos de Tiro, y ellos, preocupados por el bienestar del hermano, le dicen: es mejor que no continúes. Y Pablo igual continúa. ¿Por qué? Porque para él su misión tenía que ver con obedecer a Dios y buscar el bienestar de la iglesia. Y fue así como Pablo se mantuvo firme y siguió adelante. Con eso en mente y con su Biblia en mano, les invito a que se pongan de pie en reverencia a la palabra para que lean y oigan lo que Lucas nos cuenta en Hechos capítulo 21, versículos 7 al 15. Hechos capítulo 21, versículos 7 al 15. Después de dejar Tiro, la siguiente parada fue Tolemaida, donde saludamos a los hermanos y nos quedamos un día. Al día siguiente continuamos hasta Cesarea y nos quedamos en la casa de Felipe el evangelista, uno de los 7 hombres que habían sido elegidos para distribuir los alimentos. Tenía 4 hijas solteras que habían recibido el don de profecía. Varios días después llegó de Judea un hombre llamado Ágabo, quien también tenía el don de profecía. Se acercó, tomó el cinturón de Pablo y se ató los pies y las manos. Luego dijo: el Espíritu Santo declara: de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles. Cuando lo oímos, tanto nosotros como los creyentes del lugar le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero él dijo: ¿por qué todo este llanto? Me parte en el corazón. Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. Al ver que era imposible convencerlo, nos dimos por vencido y dijimos: que se haga la voluntad del Señor. Padre Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar acá, en tu casa, junto a tu pueblo y frente a tu palabra. Señor, que en la medida que se expone esto, nuestros corazones sean transformados, Señor. Nuestras mentes renovadas. Que tú seas glorificado, Señor. Usa a tu siervo, te lo ruego. En el nombre de Jesús. Amén. Bien puedan, tomen asiento. Como pueden observar ahí en el mapa que aparecerá en pantalla, este relato nos cuenta la fase final
del tercer viaje misionero de Pablo, cuyo recorrido empezó en Tiro y concluyó en Jerusalén, no sin antes detenerse en Tolemaida y Cesarea. Dos paradas que ameritan nuestra atención, pues de acuerdo al versículo 7, en Tolemaida no tuvieron que ir a buscar a creyentes, como ocurrió en Tiro, sino que fueron a saludarlos. En otras palabras, al llegar a Tolemaida, ellos sabían que había una iglesia ahí. Una iglesia que quizás surgió durante la primera persecución. Pues como ustedes recordarán y como indica Hechos capítulo 8, versículo 1 al 4, a partir del asesinato de Esteban, este es el diácono que varios malvados lapidaron con el consentimiento de Pablo. A partir del asesinato de este hombre, comenzó una gran ola de persecución que se extendió por toda la iglesia de Jerusalén, de modo que todos los creyentes, excepto los apóstoles, fueron dispersados por las regiones de Judea y de Samaria. Y seguramente eso continuó. Entre esos que se dispersaron está Felipe, uno de los 7 hombres que sirvió junto a Esteban. A ambos los escogieron ese mismo día como diáconos, siendo Esteban el primer diácono de la iglesia y Felipe uno de los 7 que se escogieron ese día. O como dice Hechos capítulo 8, versículo 5 sobre Felipe, dice: Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Como quien dice, Felipe, mientras iba, evangelizaba. ¿Y qué es evangelizar? Bueno, de una manera muy corta podemos decir, evangelizar es contar a otros el evangelio. Y para aquellos que de pronto nos acompañan, seguramente pueden estarse preguntando, ¿y qué es el evangelio? Bueno, el evangelio es la buena noticia de lo que Dios hizo a favor de nosotros los pecadores, por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de quien nosotros somos justificados a través del justo, ya que Dios, siendo justo, en vez de condenarnos de inmediato y destruirnos, lo que Él hizo fue enviar a Jesús a vivir una vida perfecta, una vida impecable, y aunque era impecable, a este fue el que mataron como si fuera un criminal. Pero esa muerte tenía un objetivo. Jesús no estaba muriendo por sus propios pecados, ya que nunca cometió uno. Él estaba muriendo en sustitución de otros, para que así la deuda de esos otros quedara saldada. Sabemos que Jesús no cometió pecado porque la Biblia declara, y creo que hay evidencia suficiente para saber, entender y creer que Jesús resucitó de entre los muertos. La muerte no lo pudo retener. Él es justo, murió en sustitución de injustos. Y todo hombre o mujer que al oír esto reconoce que fuera de Cristo no hay salvación, fuera de Cristo no hay esperanza. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. Nadie viene al Padre si no es a través de Él. Cualquiera que llegue a esa convicción y por ende se arrepiente de sus pecados, y ojalá ese seas tú, mi querido amigo, mi querida amiga, que estás hoy acá porque Dios quiso que estuvieras acá. Era parte de la voluntad del Señor que tú estuvieras sentado hoy para que oyeras este mensaje. ¿Y cuál es la voluntad del Señor? Que todo hombre se arrepienta. Que todos procedan al arrepentimiento, porque Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que arrepiéntete de tus pecados, pon tu confianza en el Señor.
Y desde ya, una vez el Señor te rescate, perdone tus pecados, te dé vida eterna, creo que tienes, al igual que yo, suficiente razón para que te vayas por el mundo, por las calles, para tu casa, para tu trabajo, contándole a la gente acerca del Mesías, tal y como hizo Felipe, contarle a la gente acerca del Mesías, algo que él continuó haciendo en cada una de las ciudades a donde iba, independiente de la cantidad de personas que lo oyeran. Y eso a mí me encanta de Felipe. De modo que hubo ocasiones en las que Felipe evangelizó a multitudes, oigan, a multitudes que venían a oírlo, como ocurrió en Samaria, pero también hubieron ocasiones en las que evangelizó a individuos, a un solo individuo que no venía a él. En Samaria venían las multitudes a él para oírlo. Con este individuo, él iba a donde esa persona, como por ejemplo el tesorero de Etiopía, a quien Felipe alcanzó y evangelizó en el desierto, que hay entre Jerusalén y Gaza. O sea que aquí vemos que Felipe sale desde Jerusalén debido a la persecución. Felipe está un día muy tranquilo en Jerusalén, conoce acerca de Cristo, después congregándose con la iglesia lo escoge como diácono, de repente matan a Esteban, todos salen dispersados, él también, él sale hasta Samaria, Dios lo está usando en Samaria, luego Dios decide usarlo en el desierto que hay entre Jerusalén y Gaza, y enfatizo que Felipe tuvo que alcanzar al etíope, al tesorero etíope, porque de acuerdo a los datos que Lucas cita, en la segunda mitad de Hechos 8, el tesorero de Etiopía iba en su carruaje, iba en su carro, y no es un carro como el de ahora en día, sino un carruaje. Él iba en su carruaje cuando Felipe comenzó a evangelizarlo, lo cual resultó en su conversión, la conversión del etíope, y el bautismo del etíope. En pocas palabras, Felipe era un verdadero evangelista. Esto no es como los evangelistas que a veces tenemos en mente, que a menos que lo traigan a un estadio y le traigan 40,000 personas, entonces no la trae de evangelista. No, evangelista es una persona que quiere compartir el evangelio donde sea que esté. Y que haciendo eso, él no está pendiente de cuántos vienen a oírlo. Él está dispuesto a ir, aun si es a uno solo. Eso es un verdadero evangelista. Y en un sentido, Dios nos ha llamado a todos a ir a uno. Él es un verdadero evangelista. Y como prueba de ello, Hechos capítulo 8, versículo 40, relata que luego de bautizar al etíope, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y lo llevó a Azoto. Y ahí pues van a poder ver más o menos dónde queda Azoto. Y pasando, dice la Escritura, ¿qué hacía este hombre? Anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó, ¿a dónde? A Cesarea. A Cesarea. Esto nos ayuda a entender por qué el versículo 8 del pasaje que estamos estudiando hoy relata que al llegar a Cesarea, ahí podemos ver en la siguiente imagen, después de Tiro Tolemaida, de Tolemaida a Cesarea, al llegar a Cesarea, Pablo y sus compañeros, ¿dónde se quedaron? Se quedaron en la casa de Felipe, el evangelista, uno de los 7 hombres que habían sido elegidos para distribuir los alimentos, lo cual es fascinante e increíble. Oigan lo que estoy usando. Esto es fascinante e increíble. Pues a pesar de que Pablo consintió la muerte de uno de ellos, de esos 7 que fueron elegidos,
a pesar de que, Pablo, arrastró y encarceló a muchos cristianos y cristianas, y con excepción de los apóstoles, espantó a todos los creyentes que vivían en Jerusalén. Aún así, Felipe, que un día de repente tuvo que decir: niños, si es que ya tenía las hijas, niñas, nos tenemos que ir. Pero y mis amigas, pues ojalá que nos las encontremos en el camino si sus papás también creen en Cristo. No sé para dónde vamos a irnos todos los cristianos, pero tenemos que salir ya. Pero mi camita, la que me acabaste de hacer, deja eso ahí. Pero acabamos de comprar la casa, dice la esposa. Y todo esto estoy haciendo suposiciones, no es que está ahí. Pero acabamos de comprar esta casa, nos tenemos que ir ya. Están asesinando a los cristianos, acaban de matar a Esteban. ¿A Esteban? ¿Uno de nuestros diáconos? Sí, a Esteban. Pese a todo esto, aún así Felipe hospedó a Pablo y a todos sus compañeros por varios días en su casa. La misma casa en donde un profeta anunció verbal y visualmente los primeros sufrimientos que Pablo padecería en Jerusalén. Pues aunque las 4 hijas de Felipe, vírgenes y solteras ellas, habían recibido el don de profecía, no fueron ellas a las que Dios usó en ese momento para dar la profecía y así ejercer autoridad sobre Pablo, sino que en vez de eso usó fue un hombre de Judea. Imagínense, él tuvo que venir desde Judea a Samaria. Este hombre se llamaba Ágabo, quien según el versículo 11 se acercó, tomó el cinturón de Pablo a la entrada, y este cinturón no es como este cinturón. No piensen que era un cinturón de cuero que llegaba de aquí a acá, no. Esto era básicamente algo muy largo que le permitía, como vieron ahí, amarrar los pies y amarrar la mano. Esto se lo ponían ellos, simplemente era para atar un poco el atuendo que usaban los hombres en aquel entonces. Dice que tomó el cinturón de Pablo y se ató los pies y las manos. Luego dijo: el Espíritu Santo declara, de esta forma será atado el dueño de este cinturón por los líderes judíos en Jerusalén y entregado a los gentiles. Similar a lo que hicieron otros profetas del Antiguo Testamento. Isaías, cuando anduvo en la calle semidesnudo y descalzo por 3 años para mostrar lo terrible y vergonzoso que es confiar en otros y no en Dios. También algo similar hizo Oseas cuando se casó y permaneció casado con una prostituta para mostrarle a los israelitas que pese a su infidelidad, Dios los amaba. Y Jeremías también hizo algo parecido. Cuando tuvo que comprar un calzoncillo, usarlo varios días, enterrarlo sin lavar y luego desenterrarlo deteriorado para mostrar cómo terminan las personas que se habitúan a sus pecados, deteriorados. Lo cual debió ser muy impactante para aquellos que oían al profeta y ahora veían ese retrato. Pues como dice el refrán, una imagen habla más que 1000 palabras. De ahí por qué Lucas menciona en el versículo 12 que cuando los creyentes oyeron a Ágabo, todos ellos, el equipo misionero que andaba con Pablo, entre esos Lucas,
y los creyentes de Cesarea, todos le suplicaron a Pablo que no fuera a Jerusalén. En otras palabras, ninguno de ellos, ni siquiera Felipe, dijo, bien hecho, bien hecho. Eso le pasa por arrastrar y encarcelar a cristianos en el pasado. Él iba de casa en casa y ahora le va arrastrando, encarcelando y entregándolos, pues ahora a él es el que van a sacar arrastrado, a él es el que van a entregar. Bien hecho, que pague por el mal que hizo hace años. Ninguno dijo eso. No lo dijo Felipe. Yo no sé cómo hablaba Felipe de Pablo delante de sus hijos, que ni siquiera sus hijas dijeron algo así. Nadie dijo tal cosa. Pues en vez de guardar resentimientos en su corazón, su amor por Pablo los impulsó a procurar el bienestar de Pablo con lágrimas en sus ojos. Permítame repetir esto una vez más. En vez de guardar resentimiento en su corazón, su amor por Pablo, su ahora hermano en Cristo, los impulsó a procurar su bienestar con lágrimas en sus ojos. Por lo que Pablo tuvo que decir en el versículo 13, ¿por qué todo este llanto? Me parte en el corazón. Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. En pocas palabras, Pablo estaba determinado a hacer la voluntad del Señor. Y él tenía claro que la voluntad del Señor, porque el Señor ya se lo había revelado desde hace mucho tiempo, que él estaba llamándolo para que sufriera por su nombre, que él iba a usarlo entre los gentiles. Luego le revela que debe ir a Jerusalén y le revela los sufrimientos. Pablo tenía claro, uno, que debía obedecer a Dios, y dos, que así como estos hermanos estaban procurando el bienestar de él debía procurar el bienestar de la iglesia de Jerusalén. Y esa es la marca de un verdadero creyente. Siempre está buscando el bienestar de la iglesia del Señor. Él estaba determinado a hacer esto, aunque esto incluyera sufrimiento y dificultades. Y por ende, como dice el versículo 14, al ver que era imposible convencerlo, todos se dieron por vencidos y dijeron, ¿qué dijeron? Que se haga la voluntad del Señor. Después de eso, dice Lucas, empacamos nuestras cosas y salimos hacia Jerusalén. Lo cual nos lleva de la mano a la pregunta más importante. Ya tenemos toda la información, ya vimos todo el itinerario, es que se dice, de Pablo. ¿En dónde hizo escala cuando iba de regreso? Bastante información, pero más que información, creo que queremos corazones transformados, mentes renovadas, conductas distintas, y que a raíz de eso la pregunta ahora es, ¿y ahora qué? Pero esa pregunta la van a hacer ustedes. 1, 2 y 3. ¿Y ahora qué? En primer lugar, aunque algunas veces la voluntad del Señor incluye dificultades y sufrimiento, porque es fácil que nos pasa algo y las cosas salen tal cual como queremos, y usted escucha, es que la voluntad del Señor era que es. Pero rara vez usted dice, no, la voluntad del Señor es que ahorita nos está tocando difícil. Esa es la voluntad del Señor. O saber que lo que tú debes hacer, si lo haces, te va a traer problema, te va a traer dificultad,
te va a traer sufrimiento. Imagínate por un momento un muchacho que conoce a Cristo, se arrepiente de sus pecados, tiene una novia pero no es cristiana y él sí, porque le acaba de entregar su vida al Señor, y se encuentra con el pasaje que dice, no te unas con yugo desigual. Y nosotros cometemos el error muchas veces de decir, mira, si lo que quieres hacer, tienes paz al hacerlo, hazlo. Esa es la voluntad del Señor. ¿Qué paz va a tener ese muchachito al saber que la voluntad del Señor es que la deje? A una hermana que recién conoce al Señor y ve que la Escritura claramente dice, huyan de la fornicación. Y ella dice, yo he estado viviendo con mi marido por 15 años. Y comience a pensar, y si ya no estoy con él, él es el que cubre la renta. ¿Qué voy a hacer? Y entendiendo cuál es la voluntad del Señor, sabemos qué es lo que debe hacer, ¿cierto? ¿Usted cree que eso va a ser fácil y va a traer paz a su corazón? Eventualmente sí, y no solamente paz, paz y gozo. Pero en el instante no es fácil. Así que, aunque algunas veces la voluntad del Señor incluye dificultades y sufrimiento, recuerda que es mejor sufrir haciendo la voluntad de Dios que pasarla bien haciendo lo que nos plazca. Pues aunque parezca placentero en el momento, si no es lo que Dios quiere, tarde o temprano, por delicioso o conveniente que sea, porque a veces nos salimos de la voluntad de Dios conociéndola solamente porque conviene, por delicioso o conviene que sea, se convertirá en un trago amargo que deteriora y avergüenza. Así que no andes en la vida considerando cuál es el camino más fácil. Considera cuál es el camino correcto. Más bien, evalúa tus pasos a la luz de la palabra y anda según la voluntad de Dios. Y si bien habrán ocasiones en las que esto implicará, óigame bien, andar conforme a la voluntad de Dios, habrán ocasiones en que eso implicará decir la verdad, cuando podrías beneficiarte o protegerte con mentiras. Implicará terminar un romance con un inconverso porque entiendes que Dios prohíbe que te unas a alguien que no es cristiano. O quizás renunciar a un trabajo en donde te piden que hagas trampa. Ser honesto en tu reporte de los impuestos, aunque sabes que no hay manera de hacerle seguimiento. Bueno, no sé si por CEL, si eso le hacen seguimiento, a lo que te paguen por CEL o a lo que te paguen en efectivo. Ser honestos. Pero siempre valdrá la pena hacer las cosas bien. Sea lo que sea. Vive, y si ustedes están escribiendo, escriban esto, vive según convicciones bíblicas, no según tu propia conveniencia. Vive según convicciones bíblicas, no según tu propia conveniencia. En segundo lugar, dado que Felipe hospedó a Pablo, imagínense en ese retrato. Dado que Felipe hospedó a Pablo en Cesarea, pese a que Pablo consintió la muerte de su amigo, arrastró y encarceló a varios de sus hermanos y lo obligó a él, a Felipe, a salir de su tierra natal. Frente a tal ejemplo, mis amados hermanos, frente a tal ejemplo, Dios nos está llamando a perdonar y amar a quienes nos ofenden. Pues como ves,
No hay lugar para el resentimiento en la vida de un cristiano. ¿Estás tú en una situación más difícil que esta? Mataron a tu amigo con el que servías y ahora tienes que hospedar al que consintió tal cosa. Porque si tú ya estás en eso y tú dices, no, mi situación es peor, entonces yo te digo, ok, para que veas que no tenemos excusa. ¿Estás tú clavado en una cruz frente a la misma gente que amas y tú bien latigueado con corona de espinas? Te están atravesando una lanza y tú decir, perdónalos, no saben lo que hacen. El día que estés en una situación así o peor, tendrás una excusa para no perdonar y no amar a quien te ofende. No hay lugar, óigame bien, no hay lugar para el resentimiento en la vida de un cristiano. De hecho, si no puedes perdonar, o si te alegra el mal de alguien que te ofendió, o si tu corazón constantemente, desde por la mañana hasta por la noche, maquina pensamientos torcidos contra otra persona que te lastimó, y aún así te identificas como cristiano, pregúntate si de verdad lo eres. No sea que te estés autoengañando y termines en el infierno desde esta silla. O peor aún, a veces pasa desde este púlpito. Hermanos y aún pastores que no están dispuestos ni a amar ni a perdonar. Pregúntate si de verdad lo eres. Pues debido al Evangelio y a lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 31 y 32, la voluntad del Señor al respecto es esta. Esta es la voluntad del Señor. Usted dirá, ¿pero qué hago? ¿Cuál es la voluntad del Señor? Aquí le va. Líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón. En vez de estar maquinando, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Lo que el Señor está diciendo acá es, si Dios no te ha perdonado por medio de Cristo, si no eres un creyente, se entiende por qué no puedes perdonar. Mas a los que sí se nos ha perdonado nuestros pecados, no tenemos excusa. Estamos llamados a perdonar y a amarnos unos a otros. Que Dios nos ayude. Padre, Señor, te ruego en el nombre de Jesús que aquellos que están aquí sin perdón de pecado, tú se los concedas. Los que sí lo hemos recibido, Señor, sobre todo el pecador que habla ahora, ha disfrutado de esto sin merecerlo. Así que no es por mérito, Señor, es todo por tu gracia. Señor, ten misericordia de ellos. Te ruego que hoy les conceda la fe para reconocer a Jesús como Señor y Salvador. La fe para creer lo que dice tu palabra en Romanos 3, que no hay justo ni siquiera uno, que todos hemos pecado, hemos sido destituidos de tu gloria. Para creer, Señor, que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, tu regalo, Señor, es vida eterna en Cristo Jesús. Concede eso, Señor. No solo para que reciban vida eterna, Señor, y perdón de pecados, pero para que tengan gozo, que encuentren contentamiento en ti, Señor. Te ruego, Señor, por los méritos de Jesús, que te apiades de los amigos y amigas que están aquí.
ya sea de visita, Señor, por poco tiempo o por mucho tiempo, Señor. Solo tú conoces el estado espiritual de cada persona. Señor, que nuestra iglesia pueda destacar, Señor, por la unidad que hay entre pecadores arrepentidos, Señor. Señor, que nos amemos de tal manera y nos perdonemos cuantas veces sea necesario, Señor. Que la gente pueda mirar y deducir que somos discípulos de Jesús por la manera que nos amamos. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús.